La sangre europea ha retribuido al mundo del boxeo titanes que en la última era han logrado dominar la escena, desde rusos a ucranianos, ingleses e italianos. Y es que hace décadas un boxeador con su nombre y apellido causaba temor y pánico colectivo al resto de pugilistas, quienes no aceptaban pelear contra el nacido en el corazón del extinto Imperio Romano. Y es que los italianos no solo han sido campeones mundiales en el deporte reina, sino que han tenido leyendas del boxeo con técnica, perseverancia y carisma. Estos boxeadores con aires de grandeza cuyos antepasados derramaron sangre de todo aquel que osó enfrentarlos, con actitud de gladiadores y dominio del ring como emperadores. Esta es la historia de Giovanni Parisi, quien se atrevió a tomar la oportunidad de combatir contra un gladiador azteca. Estás en Boxeo de Oro. Bienvenido a una odisea más en la que la sangre dorada de un guerrero azteca se vuelve veneno puro para sus adversarios. Toma asiento y prepárate para deleitar tus oídos. Bienvenido. Giovanni Parisi se había convertido en el ídolo de su nación gracias a que obtuvo la medalla de oro en Seúl en 1988. Romeno Daniel Dumitrescu. Bravo Parisi, il suo destro, la potenza di Parisi ancora una volta emerge, non ce la fa Pao. Grande Parisi, un suo destro, vedete la... Lo que había provocado un descontrol y satisfacción para el país europeo, que veía con grandes ojos cómo su estrella se coronaba campeón al derrotar a Francisco Altamirano y ganar el título mundial vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. Di sinistra, ma vacilla il messicano. Splendido Parisi, campione del mundo. Pero la ambición de Parisi rompería su saco. El joven anhelaba migrar a otra división, una que le diera más renombre y donde pelearía con campeones de otra estirpe. Así que su objetivo era la cúspide de los superligeros, donde solo había un emperador, el León de Culiacán. Julio César Chávez ya era un maestro boxeador de antaño, había tenido muchas guerras sobre el ring, y no había nadie que pudiera discutir que era uno de los mejores pugilistas del momento. La grandeza le esperaba, y el público mexicano lo apoyaba en cualquier lugar donde tuviera que combatir, mientras que su retador era una promesa que, aunque tenía un título de campeón mundial, la prensa se debatía si realmente había enfrentado a gladiadores de la talla del mexicano, por lo que era un insulto que la pelea se concretara. Sin embargo, los promotores habían decidido que era el momento de enfrentar a ambos campeones. Para 1995, la prensa sabía de los rumores de la pelea entre Julio César Chávez y Parisi, por lo que el mundo del boxeo estaba siendo sacudido como un tornado atacando una ciudad. La pelea parecía un escándalo. El joven maravilla italiano, con un físico envidiable y su estilo elitista, campeón olímpico, contra la leyenda mexicana, aquel que no rehusaba un combate y cuya hambre de victoria era insaciable. La contienda fue pactada para el 4 de abril de 1995, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, donde Julio César Chávez pondría en juego su título mundial de peso superligero. Un momento, mi amigo. Antes de continuar con la devastadora pelea, debo pedirte tu ayuda. Quisiera que te suscribas al canal, dejes un like o un comentario para que Boxeo de Oro continúe brindándote las historias legendarias que solo podrás encontrar en este canal, donde tú formas parte de la grandeza del deporte. El referee demandaba el inicio de la pelea, donde Parisi parecía huir de los intercambios, ya que sabía que no podía medirse con el poder que tenía Chávez, por lo que optaba por una estrategia inteligente donde buscaba esquivar los bombazos del campeón tricolor. Al mismo tiempo lograba obtener puntos en la tarjeta con golpes que realizaban contacto a la humanidad del mexicano, pero sin lograr profundidad en el rostro de la leyenda. White trunks. I'll tell you, they've come down some late money on. He uses the angles, motivated, had his lightweight title stripped. He has gone and keep winning. They want to just take this. And Ferdy, of course, an outstanding finisher when he gets an opponent in trouble. The questions are his... Los rounds parecían avanzar con serenidad. No se recordaba la grandeza de ninguno de los boxeadores hasta que el sonorense decidió iniciar su tortura basándose en el hígado del italiano.
Esto le restaba velocidad a las piernas y al movimiento de danza del que tanto podía presumir el europeo. Tonight for hitting after the bell. But I don't think the commission's going to make it in some other doors. Good right hand by Chavez. When he was x-rayed, doctors actually found that he had an... And he says you'll see... Oh, down goes! They pull with that right, unless you may left hand. And Chavez all of a sudden gets... You really... Hogan. See, trying to stay away. Things to say. Yeah, this is not one of the guys you want to get mad in. Chavez turning it up at the pad. Poco a poco se estaba viendo envuelto en la estrategia del mexicano que le imprimía presión a la pelea. La iniciativa era de Chávez. Su fuerza estaba haciendo efecto en la humanidad del joven maravilla. El italiano estaba recibiendo una cátedra que estaba demostrando que no estaba a la par de la leyenda del boxeo. Cada round decidía huir, y el recinto no tardó en presionarlo con gritos, insultos y silbidos que minimizan todo el trabajo que había realizado el mexicano, quien continuaba decidido a castigar al italiano, quien se había transformado en el fantasma del ring. No había impactos de poder, y aunque quería escapar de la arena, el pugilista latino lo arrinconaba contra las cuerdas, solo para estrellar sus puños contra el rostro europeo del joven. Right now, Chavez continues to have his way. Piece by piece, and then takes the whole thing and puts it all Back down. Have much better chances. It's obviously a little bit of a difference, and it does appear that At least Parisi's going to the body, trying to get something. what he has to do, use a stiffer jab and a couple more combinations We ask Parisi for his happens after the bell will happen. on outside. But certainly isn't a good jab. It's not a hard jab, it's not easy. El castigo había alcanzado su fase final, y al igual que en la Inquisición no se esperaba otro resultado que un knockout. Parisi había quedado en evidencia. Era una promesa que había saltado al combate por un título demasiado pronto, y todas las tarjetas indicaban una victoria clara en favor del mexicano, quien hacía propuestas interesantes de intercambio donde incluso bajaba su guardia para invitar a Parisi a golpearlo. Pero el italiano sabía que ese no era el camino que podía recorrer con facilidad. El poder de Chávez lo había reducido al tamaño de un boxeador que apenas puede golpear al sparring, pero no había nada especial en la calidad de sus golpes. Parisi estaba sobreviviendo a lo que antes había sido su sueño, la pelea que lo consagrará como un verdadero campeón y donde obtendría el respeto para su nación, como hace siglos el Imperio Romano dominaba al mundo. Sin embargo, esto no sería posible bajo el mandato de la división a manos del César del boxeo. He went down. Parisi in, taunting him. The record, Terry Smith and Lou Filippo. I haven't paid too much attention to that, Ferdy. You know, some guys make some different sounds when they... Under 20 seconds. To in. And look at this head move. Something he's not normally prone to doing, showing off. La pelea, que se perfilaba como un combate campal, se había transformado en una carnicería donde Chávez era quien tenía el control, y la presa era el joven Parisi que no buscaba arriesgar su integridad, y se le veía asustado en el cuadrilátero, así que durante 12 rounds largos, Parisi recorrió kilómetros mientras era bombardeado por el arsenal del mexicano, quien no tenía piedad, pero desafortunadamente para el público que había esperado el knockout, este no llegó. Final round, Joe Cortez had to physically... Well, he gets into the 12th with Chavez, but Chavez... I think That's not even a question. So Caesar... outclassed by a superior fighter. Time he did it, the crowd got behind Parisi. No, he's entertaining toward the end here. Quite the contrast with the challenge of Parisi. This is a peaceful affair. Yes. Oh, wow, just the right... And that is it. La campana final había sonado. El desenlace había sido decepcionante, pero no por la pelea que había dado Julio César Chávez, sino por la actitud mediocre del campeón olímpico que se vio superado desde el inicio del primer asalto, hasta que acabó la contienda, que lejos de ser aburrida demostró el poderío que ostentaba el mexicano para la época, donde solo unos pocos podían hacerle frente en una buena batalla. Sin embargo, durante su reinado hasta su retiro, nadie pudo realmente darle una paliza a Chávez como él se las propinaba a sus rivales. Después de la increíble pelea de Chávez, Parisi no tuvo la oportunidad de combatir contra un boxeador de ese calibre. Sin embargo, retomaría un campeonato vacante y, aunque logró forjar una carrera decente, no es comparable en ningún aspecto con lo que hizo el mexicano, quien continuó peleando por varios años más,
y demostrando por qué era el superligero más completo de la historia. Sin embargo, para el país europeo, no han regresado las glorias de su época dorada, ya que después de Parisi el boxeo perdió interés del público en general. Ver al ídolo nacional recibir una paliza por un atleta latino debió haber sido atroz para quienes se habían inspirado en Parisi para convertirse en boxeadores. Boxeo de Oro está disponible para ti cuando quieras continuar esta travesía por las historias más importantes del boxeo, donde las batallas campales están a la orden del día. Te invitamos a que sigas viendo todo el contenido relacionado para que te entretengas como nunca con los capítulos más interesantes en la historia del deporte, donde se habla a través de los puños y no con la bravuconería.